Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad mexicana hoy en día es la impunidad, pues ésta solo se encarga de denigrar a las personas que han sido víctimas de un delito, al tiempo que enaltece a sus transgresores. El Estado mexicano ha pasado por alto innumerables delitos y sanciones que no hacen más que agravar el daño cometido a las víctimas. De la misma manera, este tipo de actos son los que se encargan de mermar la credibilidad en el gobierno. Con la impunidad se ven afectados directamente varios derechos de las personas, como lo son el derecho a la justicia, seguridad, igualdad y protección. Hablar de impunidad en México implica hablar de una serie de contextos, como lo son el legal, que refleja el incumplimiento de la ley y la falta de eficacia del sistema de justicia; el social y cultural, que reflejan el comportamiento de la sociedad ante tales fenómenos; y el moral, que refleja los valores propios de la sociedad. La impunidad en México ha alcanzado niveles alarmantes, pues, según un reporte publicado por la organización México Evalúa, el promedio de los estados en materia de impunidad alcanzó el 87%, e incluso hubo 15 estados que superaron el 90%. Estos fueron Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco. Dentro del estudio, la entidad mejor evaluada fue Guanajuato, donde, aún así, el nivel de impunidad superó el 60%. La situación empeora cuando se menciona que los números anteriores solo muestran una pequeña muestra de la realidad delictiva de nuestro país, ya que además de no poder contar con la información de cada estado, las cifras se basan solo en delitos denunciados, mientras que la cifra negra, es decir, los delitos sin denunciar, rebasa el 94%. Diversas organizaciones civiles han presentado un informe anticorrupción, en el que se señala que México debe pensar en la creación de un mecanismo contra la impunidad, a cargo de instancias internacionales y nacionales. Esto como consecuencia de la debilidad del sistema de justicia, ya que esfuerzos como el Sistema Nacional Anticorrupción no garantizan aún que se persiga la corrupción y se bata la impunidad. La organización civil internacional Open Society Foundations fue la encargada de elaborar el informe que plantea la situación y que alenta al país a tomar cartas en el asunto. Dicho informe fue nombrado Informe Corrupción que Mata. Para el manejo de las organizaciones, se ha propuesto que su operación se maneje tanto a nivel federal como a nivel estatal, y que esté enfocada en la investigación de diversos casos en los que haya impunidad o corrupción de por medio. El pasado 1 de julio fue crucial para México, ya que se estableció un panorama completamente nuevo para el país. Cansada de la corrupción y la impunidad, la ciudadanía optó por votar por el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El mensaje de rechazo a la corrupción e impunidad pareciera el más potente que lanzó el presidente electo, que si bien dice que no va a fallar en su lucha contra la corrupción e impunidad, también nos ha dado sorpresas adversas como el anuncio de la creación de coordinadores federales generales en cada entidad federativa, la pretensión de derogar la reforma educativa y decidir que van a hacer otro tipo de evaluaciones, y seguir incorporando personas con agendas muy contrastantes y de difícil lectura para llegar a resultados claros y oportunos. Tiempos complejos se avecinan al país. Sin embargo, la ciudadanía está a la expectativa de que temas importantes se aborden puntualmente. Según el Índice Global de Impunidad 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla, México se encuentra actualmente en cuarto lugar a nivel mundial en impunidad. El estudio analizó y comparó la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Se posiciona en cuarto lugar con un índice de impunidad de 69.21 puntos, mientras que los países con mayor índice de impunidad que México son Filipinas con 75.6, India con 70.94 y finalmente Camerún con 69.39. El informe tomó en cuenta 69 países miembros de la ONU. Además, el documento también alerta sobre deficiencias en el sistema de justicia. Y un punto que también destaca son las graves violaciones a los derechos humanos, que representan un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan a México. Varios han sido los actores
que se han levantado y han alzado la voz contra la impunidad y la corrupción. Tal es el caso de Claudio González Guajardo, hijo del empresario Claudio González Laporte. Es doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. Además, es presidente de la firma Kimberly Clark México y, actualmente, es consejero de las firmas Gentera y Compartamos Bancos. Otro actor destacado es Max Keiser, asesor de las Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales. Es miembro de la ACAD, Anti-Corruption Academic Initiative, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y es miembro de la Facultad de las Leyes de IACA, International Anti-Corruption Academy. Es autor del libro Combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México. Para mi postura ética teórica, yo seleccioné a Fernando Savater, un filósofo español reconocido por su activismo en los campos de religión, ética y lucha contra el terrorismo. Tiene influencias declaradas de Nietzsche, Cioran y Spinoza, y su línea de pensamiento ha sido categorizada como antiautoritarismo radical. Es autor de varios ensayos de divulgación y crítica cultural. Una de sus principales obras y más recientes es No te prives, Defensa de la Ciudadanía, que cuestiona los deberes y derechos de la ciudadanía democrática en un contexto de desconfianza política. Es por eso que yo escogí a este autor, por todos los contextos que toca, que son sociales, políticos y fiscales, y están de alguna manera ligados a la impunidad. Varias han sido las propuestas diseñadas para combatir la impunidad en México. Estas buscan principalmente atacar problemáticas estructurales. Por ejemplo, la diferenciación de los gobiernos de la corrupción y la impunidad en las políticas públicas y propuestas del gobierno. Esto sería mediante el análisis de especialistas en el tema. Otra propuesta sería la asignación de recursos para el combate a la impunidad e inclusión del tema como uno de los objetivos centrales en los planes estatales de desarrollo del país. Esto se debe a que el presupuesto para erradicar la impunidad en México es del 4.3%, que es muy bajo con respecto a lo que otros países con arreglos institucionales similares han asignado a estos fines. Por ejemplo, Chile con el 5.8% y Colombia al 6.1%. Finalmente, se propuso reforzar el subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción, creado para asignar responsabilidades administrativas a los servidores públicos, que busca rastrear y sancionar los casos de impunidad y corrupción en el país. Tomando en cuenta el poder que tengo como estudiante y como miembro de la sociedad, la solución que yo daría a este problema estaría basada en los valores y en la fomentación de una cultura sin impunidad ni corrupción. Básicamente en fomentar una cultura honesta, responsable y unida. Que no tengan miedo de levantar la voz y unir fuerzas como sociedad en caso de presentarse alguna situación que irrumpa con los valores de la misma.